sus propios nutrientes. Sabemos que la materia prima de la fotosíntesis es el dióxido de carbono y el agua, ¿no? Con la presencia de la energía electromagnética de la luz, los organismos que pertenecen a este reino pueden elaborar sus propios nutrientes. Nutrientes que son ricos en carbohidratos, en proteínas, en grasas, ¿no? O en aceites. Entonces, una característica común a todos los organismos que pertenecen a este reino, ¿no? Es la nutrición autotrófica fotosintética. Son fotosintetizadores. Otra característica común de ellos es que sus células tienen núcleo, son organismos eucariotas y algunos, no todos, son muy pequeños, son microscópicos, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de las algas unicelulares específicamente. Mientras que la gran mayoría son de ambiente terrestre, también hay de ambiente acuático, ¿no? Y son pluricelulares. Entonces vamos a encontrar aquí organismos eucarióticos, unicelulares también, y también pluricelulares. Sus células presentan pared celular, cosa que no encontramos en el reino animalia, ¿no? Y además tienen cloroplastos, que son las organelas participantes del proceso de fotosíntesis. ¿Por qué? Porque almacenan un pigmento que es el que participa en este proceso, que es la clorofila. ¿Qué reproducción tienen? Las plantas, las algas, que son los organismos que pertenecen a este reino, tienen una reproducción que alterna dos fases, la fase sexual y la fase asexual. Acá vemos un esquema, que es un esquema o un dibujo o una imagen que trata de explicar de manera general cómo se da el proceso de reproducción. Cuando me preguntan sobre las plantas, sobre las algas, y me dicen qué tipo de reproducción tienen, si es sexual o si es asexual, nosotros decimos los dos tipos, porque los dos tipos de reproducciones son alternantes. Es decir, van a alternar una fase sexual y una fase asexual. A esta reproducción se le dice o se le llama alternancia de generaciones. ¿Ok? Por ejemplo, aquí veo que una de las estructuras importantes de las plantas es el gametofito, el cual produce gametos. O sea, el término espermatozoide ya no se usa para plantas, ¿no? El término espermatozoide se usa más que todo para decir o hablar de los gametos o células sexuales masculinas, ¿no? En el ser humano, o células sexuales de los machos, en los animales, ¿no? Machos. Pero en términos de botánica, en vez de la palabra espermatozoide, usamos el término anterozoide, ¿ok? Anterozoide. El anterozoide es un gameto o una célula sexual de la planta, de la parte masculina. Este anterozoide se va a unir al gameto femenino, que no se le va a llamar óvulo, ¿no? Ni tampoco se le va a decir ovocito, como se le dice en el reino animalia. Se le va a llamar oósfera, ¿ya? Esos términos hay que recordar. En plantas, los gametos femeninos tienen varios sinónimos. Algunos los conocen como oósferas, otros lo llaman ovocélulas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces la ósfera, que es haploide, ¿no? Es una célula haploide, se une con el anterozoide, ¿no? Acá lo vamos a cambiar, en vez de espermatozoide ponemos anterozoide, que también es haploide, y los dos forman, mediante la fecundación, forman pues un cigoto diploide, ¿no es cierto? ¿Ya? Y este cigoto diploide, por intermedio de la división celular mitótica, ¿no? Va a transformarse, pues, ¿no? En una estructura diploide también, que se va a llamar esporofito. ¿Por qué se va a llamar esporofito? Porque va a tener la capacidad de producir y liberar unas células que se llaman esporas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y este esporofito
va a producir esporas, bastantes esporas, por un proceso de meiosis, ¿ya? Entonces, de esa manera, el esporófito libera las esporas y las esporas van a ser haploides, ¿no? Haploides. Cada espora desarrolla, germina y se convierte otra vez en un gametofito. Quiere decir que el gametofito es haploide, ¿no? Y el esporófito es diploide. Se están alternando aquí dos fases, ¿no? Una fase haploide, que vemos aquí con las flechas celestes, ¿no? Donde las células son pues así, ¿no? Haploides, ¿ya? Una fase haploide, que se llama el gametofito, y una fase diploide, que es el esporófito, ¿ya? Por ejemplo, aquí en esta figura, cuando yo veo que una plantita está germinando y está creciendo, aquí, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Estamos viendo la fase prácticamente asexual, ¿no? La fase asexual, porque es un crecimiento de la planta, donde se van a formar los tallos, las raíces, ¿no? El tallo, la raíz, las hojas, ¿no es cierto? Esa fase es la fase de esporófito, ¿no? Esporófito, la fase diploide. Pero cuando esta planta comience a producir flores, entonces allí ya estamos hablando de una etapa de formación de gametofitos, ¿no? Como las flores. Entonces las flores van a formar gametos, ¿no? Porque dentro de las flores vamos a encontrar los órganos sexuales correspondientes. Entonces cuando una planta crece, ¿no? Estamos observando la etapa de esporófito, ¿no? El crecimiento asexual. Pero cuando forma flores, estamos observando la etapa de gametofito, la etapa haploide, porque ahí va a formar gametos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso es, digamos, el ejemplo para poder entenderlo mejor. Ahora, van a haber plantas que no van a tener flores, y en lugar de flores van a tener órganos reproductores que producen esporas, ¿de acuerdo? Y las esporas van a cumplir la misma función, ¿no? Como por ejemplo acá, ¿no? Las esporas se van a transformar en gametofitos. Lo vamos a ver más adelante con los ciclos biológicos. Entonces, conclusión. ¿Qué características tienen los organismos vegetales? Son eucariotas, unicelulares o pluricelulares, ¿ya? Tienen pared celular con celulosa, tienen cloroplastos, hacen fotosíntesis, son autotróficos, su reproducción es por alternancia de generaciones, ¿no? Alternan una fase asexual, ¿no? Y otra fase sexual, ¿no? Donde se forman los gametos. Esas son las características más resaltantes. Y obviamente, pues, muchos de estos organismos están distribuidos en los diversos ecosistemas, ¿ya? Tanto acuáticos como terrestres. Se piensa que a partir de las algas, por un proceso evolutivo, surgen las plantas terrestres, ¿no? Esta es la clasificación que vamos a manejar de las plantas. Vamos a agruparlas en dos tipos: plantas que carecen de semilla y plantas que poseen semilla. Las plantas que carecen de semilla, de repente vas a leer por ahí alguna información y vas a encontrar el nombre de criptogamas. Las plantas que carecen de semillas son conocidas como criptogamas, ¿no? Y las plantas que poseen semillas son conocidas como fanerogamas, ¿de acuerdo? Dentro de las criptogamas o plantas sin semillas encontramos a las algas, a una división conocida como la división briófita, donde están los musgos, y a otra división conocida como la división pteridófita, donde se encuentran los helechos. Estos tres grupos de plantas están acá, ¿no? Quiere decir que ninguna de estas produce semillas. Y dentro de las plantas fanerógamas que producen semillas hay dos divisiones: la división gimnosperma y la división angiosperma.
Dentro de la división angiosperma vamos a encontrar a las plantas que producen flores y frutos, ¿ya? Pero en la división gimnosperma no vamos a encontrar plantas que presentan flores como estas de acá, ¿no? Tienen órganos reproductores que le permiten a la planta hacer un ciclo biológico, formar gametos, todo lo demás, pero no hay flores propiamente dichas, ¿ya? Así como estas. Vamos a ver entonces cada una de estas plantas. Empezamos con las plantas sin semillas. Las algas son un grupo de organismos vegetales que ha dado origen por evolución a las plantas que nosotros conocemos y que viven en los ecosistemas terrestres. Hay una gran variedad de estas especies de algas, ¿no? Y dentro de sus características, pues, tenemos lo siguiente. En primer lugar, vamos a decir que todas son de ambiente acuático, ¿no? Ya sea de ambiente marino o ya sea de ambiente dulce acuícola, ¿no? Lagos, lagunas, ríos, ¿ya? Estos organismos pueden ser microscópicos, es decir, unicelulares. Vamos a encontrar algas que son así, que son unicelulares. Pero también hay algas grandes, ¿no? Inclusive que salen en los documentales que se filman en la televisión, ¿no? En el cable. Hay algas que son se extienden en los fondos marinos formando como una especie de bosques submarinos, ¿no? Entonces vamos a encontrar algas unicelulares y pluricelulares, ¿no? Y dentro de las pluricelulares encontramos muchas algas que se extienden, pues, debajo del mar, ¿no? Y son, pues, súper macroscópicas, ¿ya? También vamos a decir que las algas, igual que las plantas terrestres, presentan, pues, clorofila, y su clorofila está almacenada dentro de sus organelas conocidas como los cloroplastos, ¿ya? Su cuerpo, a diferencia de una planta terrestre, su cuerpo no está tan diferenciado como una planta terrestre. ¿A qué me refiero? Que una planta terrestre presenta sus células agrupadas en tejidos, órganos, ¿no? Una planta terrestre tiene una organización un poco más compleja, ¿no? Comparada con la alga. El alga presenta un cuerpo no diferenciado, ¿no? No presentan, por ejemplo, xilema, floema, no hay esos tejidos propiamente dichos. El cuerpo de una alga se conoce con el nombre de talo, ¿ya? No tallo, sino talo, T-A-L-O, talo. El talo es una organización anatómica muy simple, basada en tres partes. Una parte que parece una raíz se le llama rizoide. Otra parte que parece un tallito se llama cauloide. Y la siguiente parte que parece hojita se llama filoide. Por ejemplo, acá, este sería el rizoide, estos serían los cauloides y estos serían los filoides. Estructuras semejantes a raíz, tallo y hoja. ¿Ok? Aquí vemos, por ejemplo, la foto de una alga parda, ¿no? Y acá vemos el ciclo de vida de una alga verde, por ejemplo, ¿no? Aquí, si queremos agrandar un poquito esto, vamos a observar cómo es, por ejemplo, el ciclo biológico de esta alga verde, ¿no? Me parece que es la lechuga de mar. Sí, acá está. La lechuga de mar es el ciclo de ulva. Cuando veas SP, SP significa especie, quiere decir que todavía no está catalogada como una especie o no se le da, ¿no? el nombre a la especie, solamente el género, ¿no? Ulva SP, se conoce como lechuga de mar. Esta alguita presenta numerosos individuos que viven en el mar, ¿no? Y la forma de reproducirse de esta alga es también por alternancia de generaciones.
Aquí, por ejemplo, tenemos un alga verde, una ulva, y acá tenemos otra ulva, ¿no? Las dos van a ser como si fueran macho y hembra, ¿no? Esta de aquí va a liberar hacia el agüita sus gametos femeninos, haploides, obviamente, y esta alga de aquí, esta ulva, la otra, la pareja, va a liberar los gametos masculinos en el agüita. Y estos dos gametos haploides se van a unir, o sea, el masculino va a fecundar al femenino, ¿no? Los gametos tienen este aspecto, ¿no? Son prácticamente células, son organismos unicelulares con flagelo, ¿no? Entonces, al unirse, forman pues una célula llamada cigoto diploide que va a comenzar a germinar, a desarrollar y a transformarse gracias a la mitosis en otra ulva o en otra planta o en otra alga verde, conocida en este caso ya como esporofito. ¿Me dejo entender? Entonces, de aquí viene ¿de qué? De esta unión de dos gametos, ¿te das cuenta? ¿No? Esta alga viene de la unión de estos dos gametos. Aquí ya creció. Y ahora se le va a llamar esporofito, fase esporofítica, diploide. ¿Y qué cosa va a hacer? Va a liberar esporas, ¿ya? Y las esporas son parecidas a estas de acá, ¿no? Produce esporas por meiosis. Si esta alga es diploide y produce esporas por meiosis, entonces las esporas van a ser haploides. Y cada espora haploide, cada una independientemente, va a transformarse en otra alga, pero conocida como gametofito. Esta espora de acá se transforma en este gametofito masculino, que es como el machito, y esta de aquí se transforma en el gametofito femenino, que es como la hembrita, ¿no? Entonces nuevamente se repite el ciclo. ¿Te das cuenta? Es un ciclo muy especial que se da en las algas, ¿no? En las algas, y a veces nos puede confundir, ¿no? Un poco, ¿ya? Aquí lo que tienes que recordar es que el esporofito es diploide y los gametofitos son haploides. Además, lo que tienes que recordar también es que el esporofito diploide, por medio de la meiosis, produce esporas haploides. Y los gametofitos, que son haploides, ¿ya? Producen gametos por mitosis, ¿de acuerdo? Por mitosis, ¿ya? Porque los gametofitos son haploides y los gametos también son haploides. ¿Listo? Bien. Eso es, por ejemplo, entonces, el ciclo biológico de la lechuga de mar, ¿no? La lechuga de mar es un alga verde. Bien, vamos a ver cuántas clases de algas tenemos acá. Aquí nos han puesto 6 divisiones de algas, ¿ya? Muchos autores consideran a la primera división, ¿no? A la primera división como algas que carecen de pared celular. Otros investigadores han considerado que estos organismos, ¿no? No estén dentro del reino Plantae o no estén dentro de las algas y los han catalogado como protozoarios, ¿no? ¿De acuerdo? Protozoarios holofíticos, ¿no? Porque realizan fotosíntesis. Pero aquí en este tema los vamos a colocar por las características muy semejantes a las algas, los vamos a colocar dentro de las algas. ¿Me refiero a quién? A las famosas euglenofitas. La euglena es un organismo unicelular que vive en agua dulce y que tiene clorofila, ¿no? Tiene clorofila, por lo tanto puede captar luz, ¿no? Y su clorofila está dentro de sus cloroplastos y puede hacer fotosíntesis, ¿ok? Pero eso es durante el día. Durante la noche, cuando cae a la luz, así. O sea, este organismo tiene una nutrición
Pero también tiene otra característica que presenta su membrana pero carece de pared, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero estos organismos, ¿no? Al igual que las demás algas, tienen todos los pigmentos que todas las algas tienen. Profesor, ¿y a qué pigmento se refiere usted cuando dice que todas las algas tienen? Hay 3 pigmentos que todas las algas poseen en común y que se repiten. Son los siguientes: la clorofila, los carotenos y las xantófilas, ¿no? Lo que tú estudiaste en el reino, en la célula vegetal, ¿te acuerdas? Cuando hablamos de la clorofila, los carotenos que eran medios anaranjados, las xantófilas que eran medios amarillentos. Esos pigmentos están presentes en todas las algas tienen esos 3 pigmentos, ¿ya? Y muchas de esas combinaciones, ¿no? Y por efecto de la luz, ¿no? Estas algas cuando se reproduzcan, ¿no? Vamos a verlas pues de una tonalidad variada. Por eso que vamos a encontrar algas de diversos colores, ¿no? Algas rojas, algas pardas, algas verdes, algas pardo doradas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, las euglenofítas tienen fotopigmentos, por supuesto. ¿Cuáles son? Clorofila, xantófila, carotenos. ¿Almacenarán sustancia de reserva? Claro que sí, ¿no? Una sustancia de reserva que almacenan es el paramilón, por ejemplo, ¿ya? ¿Tienen pared celular? No tienen. ¿Dónde viven? Habitan en ambientes marinos y dulceacuícolas. ¿Y cómo son? Todas son unicelulares, ¿ya? El siguiente grupo de algas son las pirrofitas. Las pirrofitas son algas conocidas con el nombre de dinoflagelados, ¿ya? Porque presentan flagelo, ¿de acuerdo? Para poder desplazarse. Estas algas también son unicelulares, son microscópicas. Y como vemos acá, forman adoptan unas formas medias raras, ¿no? Son algas que tienen diversas formas, ¿ya? Muchas de ellas presentan un par de flagelos que les permite desplazarse y hacer un movimiento parecido a un remolino. Cuando las ves al microscopio, parece que estuvieras viendo como especie de un remolino. Su movimiento es remolineante. De ahí el nombre de dinoflagelados, ¿ya? Estas algas dinoflageladas que pertenecen a la división pirrofita también presentan clorofila, xantófila y caroteno y almacenan almidón. Su pared celular ya está formada de celulosa. Estas sí tienen pared celular, ¿ya? Y habitan en ambientes marinos y dulceacuícolas, ¿ya? Y al igual que las anteriores, ¿no? Son unicelulares, ¿de acuerdo? Unicelulares. Esas son las pirrofitas. Una característica de ellas es que algunas producen toxinas y cuando son ingeridas por ciertos peces, ¿no? Algunos peces pues sucumben bajo la presencia de estas toxinas, ¿no? Y además, cuando se reproducen en grandes cantidades, tiñen el mar de un color medio rojizo, ¿ya? Por la combinación de sus pigmentos. A estas algas, ¿no? Se les ha denominado algas causantes de las mareas rojas, ¿ya? Las pirrofitas. Pero no son rojas, ¿ya? Son unicelulares y tienen los pigmentos correspondientes. La siguiente división que está aquí, la división crisofita, abarca también a un grupo de algas, todas pequeñitas, microscópicas, unicelulares, que han sido bien estudiadas y de ellas se han inclusive extraído algunos productos, ¿no? Que son útiles para la vida diaria, como por ejemplo se han elaborado a veces hasta pastas dentales,
se han elaborado también productos para poder limpiar los metales, ¿no? Debido a que estas algas contienen bastantes minerales de tipo sílice y carbonato de calcio, o calcio básicamente. Las algas crisofitas tienen diversos pigmentos. Tienen la clorofila, la xantófila y el caroteno, pero hay otros pigmentos adicionales, ¿no? Que son la fucosantina, que le da justamente un color medio parduzco a algunas, ¿no? Pero un pardo dorado, ¿de acuerdo? Por eso también son llamadas algas pardo doradas, ¿ya? Y todas son unicelulares, ¿no? Viven en el mar, algunas viven en ambientes dulceacuícolas, ¿ya? Y también almacenan diversas sustancias de reserva, ¿no? ¿Ok? Esas son las crisofitas. La siguiente división ya abarca a las algas verdes, ¿ya? Es decir, la división clorofita. La división clorofita comprende a algas que pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares. Estas algas, por evolución, se piensa que han dado origen a las plantas terrestres, debido a la presencia de los mismos fotopigmentos que tienen las plantas terrestres. Clorofila A, clorofila B, xantófila, alfa y beta caroteno, ¿no? Y otros pigmentos adicionales, ¿no? Como la tina, ¿no? Y otras moléculas que almacenan estas algas, ¿ya? Estas algas verdes almacenan como sustancias de reserva el almidón, ¿ya? Tienen en su pared celular celulosa, ¿no? Y hay muchas especies representativas, como la que te expliqué en la diapositiva anterior. La lechuga de mar es una especie representativa de esta división, ¿no? Su nombre es ulva, ¿no? Otras del género Bobox, otras conocidas como clamidomonas, la espirogira, ¿de acuerdo? ¿Ya? Hay muchas especies de estas algas, ¿ya? Y estas pueden ser unicelulares o también pueden ser pluricelulares. Por ejemplo, la lechuga de mar es pluricelular, ¿no? El siguiente grupo de algas es la división rodofitas. Las rodofitas vienen a ser conocidas como las algas rojas, ¿ya? Las algas rojas. Estas algas se llaman así porque presentan un pigmento, ¿no? Que ellos almacenan, ¿no? en sus células, ¿de acuerdo? ¿Ya? Que es justamente la ficoeritrina. La ficoeritrina es un pigmento rojizo. También almacenan clorofila, caroteno, ¿no? Y también otros pigmentos como la ficobilina, ¿no? Las ficocianinas, ¿ya? Pero la tonalidad rojiza la da justamente la ficoeritrina, ¿ya? Aquí vamos a encontrar a una alga muy conocida que nosotros consumimos en las cevicherías cuando vamos a comer, que es el yuyo, ¿no? El yuyo es conocido como la especie Chondracanthus chamisoi, ¿no? Chondracanthus chamisoi es el famoso yuyo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Además, muchas de estas algas almacenan algunas sustancias como la carragenina, que se usa en la industria de las pinturas, de los helados, de los cosméticos, ¿de acuerdo? Inclusive para fabricar algunos dulces y mermeladas se usan a las algas rojas, ¿ya? En su pared celular también tienen celulosa. De ellas se extrae también el agar, que es un polisacárido que se usa para la fabricación de medios de cultivo en los laboratorios. Pero estas algas tienen una particularidad comparada con otras, ¿no? Todas son pluricelulares, ¿no? Y son de ambiente marino, ¿ya? Son de ambiente marino. Otro grupo son las algas pardas, que son estas de acá.
son una de las algas más grandes que existen debajo del mar, en los fondos marinos, y pertenecen a la división Feofitas o Faeofitas, ¿ya? También, al igual que las algas rojas, son organismos pluricelulares, ¿ya? Y el pigmento típico de ellas es la fucosantina o ficosantina, ¿ya? También tienen clorofila, xantófila, carotenos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Aquí en las algas pardas podemos encontrar a los famosos sargassum, ¿no? Al famoso sargassum o los sargasúmenes, que pueden extenderse debajo del mar, ocupando más de 3 metros o medio kilómetro, ¿ya? Estas alguitas, ¿no? Las algas pardas, tienen unas estructuras conocidas como los neumocistos, ¿no? Dentro de sus filoides, que les permite flotar, ¿ya? Presentan una estructura parecida a una raíz, que es el rizoide, una estructura parecida a un tallito, que es el cauloide, y una estructura parecida a una hojita, que es el filoide, ¿no? Son especies representativas de esta división, ¿no? Las algas pardas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, pues, ejemplos, ¿no? O la clasificación de estas especies de algas, ¿ya? Son 6 divisiones que tenemos que recordar. Pero no olvides que las algas, ¿no? Sobre todo las que son, pues, pluricelulares y son más grandes, ¿no? Como las algas pardas o las algas rojas, ¿no? No presentan una organización basada en raíz, tallo y hoja. Su cuerpo se conoce como talo, ¿no? Porque presenta rizoide, cauloide y filoide, ¿ya? Aquí yo no puedo hablar de raíz, tallo y hojas, ¿ya? ¿Ok? Bien, eso es en cuanto a las algas. No sé si tienes alguna pregunta hasta acá o todo está claro. Bien, entonces, si todo está claro, continuamos. Vamos a entrar ahora al siguiente grupo de plantas, la división briófita. Ya hemos hablado de las algas, ahora vamos a hablar de los musgos, ¿no? La división briófita abarca algunas especies de plantas conocidas como los musgos. También encontramos otras que son, que tienen un filoide parecido a un hígado, por eso se llaman hepáticas. Musgos, hepáticas, antocerotas son las especies más conocidas de esta división. Bien, aquí ¿qué cosa voy a resaltar? Voy a resaltar lo siguiente. Aquí tenemos un dibujo de un musgo, ¿de acuerdo? Y los musgos son plantas pequeñas, son plantas pequeñitas que se desarrollan o crecen en ambientes de bastante humedad, ¿no? A nivel de estratos rocosos, ¿no? Inclusive en algunas casas antiguas con paredes muy húmedas, forman los musgos. Y estos musgos tienen un porte bien pequeño, ¿no? Son plantitas bien chiquititas, pero crecen formando como especie de colonias, ¿no? Se extienden, ¿de acuerdo? Estas plantas presentan una organización anatómica, ¿no? Parecida a una alga. Su organización anatómica se llama talo, ¿de acuerdo? Talo. Es decir, van a tener rizoides, mira, estos son los rizoides parecidos a raíces. Van a tener su cauloide, que es como un tallito, y van a tener sus filoides, que son como si fueran hojitas, ¿de acuerdo? Esta organización anatómica, ¿basada en qué? En rizoide, cauloide y filoide, se llama talo. Talo. Estoy diciendo la organización anatómica de la planta. Pero el talo, que es la organización anatómica de la plantita, ¿ya? Representa, ¿no? Representa la fase haploide de la reproducción. Y la fase haploide de la reproducción de esta planta se llama así,
gametofito. Entonces, todo lo que ves aquí de verde, con su cauloide, su rizoide, su filoide, todo esto de aquí, vendría a ser el gametofito del musgo, ¿de acuerdo? La fase gametofítica. Ahora, ¿por qué se le llama fase gametofítica? Porque va a producir gametos, ¿de acuerdo? Va a producir gametos. Y esos gametos van a ser haploides. ¿Y cómo los va a producir? Los va a producir por un proceso de mitosis. Aquí los gametos no se van a producir por meiosis, como lo hacemos nosotros los animales. En este caso, esta planta, ¿no? Como es un gametofito haploide, todas sus células son haploides, va a producir gametos o células sexuales que también van a ser haploides, ¿ya? No necesita hacer meiosis porque todo el gametofito es haploide. Entonces lo que va a hacer simplemente es formar más células haploides por mitosis, ¿ya? Pero esas células haploides que va a formar se van a llamar gametos, ¿ok? ¿Ya? Ahora, si vemos el ciclo biológico, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, ¿ya? Voy a agrandar un poquito esto aquí, un poquito más acá. Ya, mira, ¿ves esto de aquí? Aquí hay 4 plantitas, ¿no es cierto? 4 musgos. Y todos son gametofitos. O sea, hay 5 gametofitos. Ya, ahora voy a escoger uno de ellos, este de aquí. Adentro del gametofito, hay un órgano reproductor masculino que se llama anteridio, ¿no? Aquí lo han dibujado grande, ¿no? El anteridio es el que va a producir anterozoides. ¿Te acuerdas que te dije que los anterozoides son los gametos masculinos? En vez de decirle espermatozoides, le decimos anterozoides. ¿Me entiendes? O sea, adentro de este gametofito voy a encontrar el anteridio, que es el órgano reproductor masculino. Y aquí se van a formar muchos anterozoides, que son los gametos masculinos. O sea, esto es como si fuera un testículo, ¿no? Parecido a un testículo. Y esto es como si fuera un espermatozoide. Acá está. Ahora me voy a otro gametofito, este que está al costado. Este va a ser como si fuera una hembrita. Adentro va a tener un órgano reproductor femenino que se va a llamar arquegonio. Y el arquegonio, como es obvio suponer, va a formar solamente células sexuales o gametos femeninos que se llaman oósferas. ¿De acuerdo? Entonces, acá se forman los anterozoides y acá se forman las oósferas. Y esos dos gametos, oósfera y anterozoide, son haploides y se van a formar aquí, en estos gametofitos, que también son haploides. A la hora que se unan, N con N, o sea, haploide con haploide, ¿qué cosa se va a formar? Se va a formar un cigoto, ¿no es cierto? Un cigoto diploide. ¿Me entiendes? Un cigoto diploide. ¿Ya? Entonces, este anterozoide fecunda a la oósfera, ¿no? La puede fecundar aquí, por ejemplo, en el mismo lugar donde está el gametofito femenino. Y adentro, ¿ya? Va a crecer el cigoto y va a desarrollar y va a transformarse en esta estructura que ves aquí. Mira, ¿ve? Este palito con este saco. Este palito con este saco, ¿cómo se llama? Se llama esporofito. ¿Y cómo es? Diploide. Ah, ya sé, pues porque este vino de la unión de estos dos, ¿no? Del anterozoide con la ósfera. Entonces comenzó a crecer y ya desarrolló. ¿Ya? Este es el esporofito. Esta es la fase diploide de esta planta. Y se le llama así porque aquí adentro va a producir esporas. Pero ¿cómo lo va a hacer, profe, si es diploide? Ah, buena pregunta. ¿Qué va a hacer el esporofito? Va a ser una meiosis.
por el proceso de meiosis, el esporofito va a formar esporas adentro, ¿no? Esporas, que son haploides. Acá están, mira, ¿ven? Están saliendo las esporitas que son N-haploides. ¿Me dejo entender? Estas esporas haploides van a caer en un terreno, en un sustrato húmedo, fértil, ¿no? Y va a comenzar a crecer la espora. Y al crecer la espora se va a transformar otra vez ¿en qué? En un gametofito. ¿Te das cuenta? Y otra vez empieza el ciclo y se repite todo. ¿Qué te quiero decir? Que aquí hay dos fases de alternancia, la fase gametofítica y la fase esporofítica. Esta es la fase gametofítica, ¿no? El gametofito haploide. Y esta es la fase esporofítica, el esporofito diploide. ¿Qué hace el gametofito? Produce gametos. ¿Cuáles son los gametos? La oósfera y el anterozoide. ¿Cómo son? Haploides. ¿Qué pasa después? Se unen. ¿Y qué forman? Un cigoto diploide. ¿Y qué pasa después? Ese cigoto diploide crece y se transforma en esporofito. ¿Y qué hace ese esporofito? Libera esporas por meiosis, que son haploides. Y cada espora se transforma en un gametofito nuevamente. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera se da el ciclo del musgo. ¿De acuerdo? Aquí vemos la fase gametofítica, ¿no? Haploide, y aquí vemos la fase esporofítica diploide. ¿Ya? Por eso decimos que las plantas se reproducen por alternancia de generaciones. ¿Ok? No sé si tienes alguna pregunta acá sobre este ciclo biológico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Aquí hay una pregunta. Me dice, ¿las plantas verdes tienen clorofila y las rojas, cómo se llama la pigmentación que le da ese color? Bueno, si me estás preguntando de las algas, entonces te puedo decir que las algas rojas tienen la ficoeritrina. La ficoeritrina es un pigmento rojizo de las algas rojas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero todas las algas, como te mencioné, todas tienen clorofila, xantófila, caroteno. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, si me preguntas por las plantas terrestres, donde algunas hojas son rojas, entonces ahí la coloración de la hoja también depende de la refracción de la luz, ¿no? Y de los pigmentos que tenga que refleja la luz. Por ejemplo, en el caso de las plantas que tienen hojas verdes, ¿no? La luz llega a la hoja y hay diversos pigmentos, ¿no? Diversos pigmentos, ¿no? Clorofila, xantófila, carotenos, ¿no? Y dentro del espectro electromagnético, ¿no? Muchas de estas plantas reflejan el color, absorben, por ejemplo, el color rojo, absorben en el espectro el color amarillo, azul, y reflejan el verde. Y por eso la hoja se ve verde. Pero hay otras plantas que tienen una gran cantidad de pigmentos carotenoides, ficocianinas, ¿no? O pigmentos que captan luz y que reflejan otros colores. Por eso se ve de ese color las plantas, ¿ya? Pero en el caso de las algas, como me estás preguntando, ¿no? Y mencioné, algunas algas, por ejemplo, las algas rojas, tienen el pigmento ficoeritrina, ¿ya? Bien, no hay ningún problema. Seguimos entonces. La siguiente división es la división pteridofita. En la división pteridofita voy a encontrarme con los helechos, ¿ya? Los helechos. Aquí también vamos a encontrar otras plantas conocidas como los equisetos, ¿no? O colas de caballo, ¿ya? Pero los más representativos son los helechos. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, un helecho, ¿no? Lo tienes a veces en tu casa, en una maceta, como una planta ornamental, ¿de acuerdo? Los helechitos son plantitas que presentan una organización anatómica un poco ya más compleja, ¿no? Ya esta organización anatómica del helecho presenta una verdadera raíz, un verdadero tallo y una verdadera hoja, ¿ya? Entonces aquí vamos a decir que el cuerpo de estas plantas se llama cormo,
Cormo significa que tiene raíz, tallo y hojas. En cambio, las anteriores, su organización se llama talo, porque tiene rizoide, cauloide y filoide, ¿ya? Los helechos son plantas que pertenecen a la división pteridófita. Sus raíces, ¿no? Las vemos acá, enterradas en el suelo, pero sus raíces están, digamos, adyacentes al tallo, ¿no? Y el tallo también está enterrado en el suelo. Este tallo del helecho es un tallo subterráneo que se conoce como rizoma, ¿ya? El tallo se llama rizoma, ¿ya? Y arriba del tallito salen, ¿no? Las ramas conteniendo a las hojas. Y las hojas se conocen con el nombre de frondas. Son hojas compuestas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque tienen varias láminas. Acá hay una lámina, otra lámina, son varias láminas, ¿ya? Estas hojas se llaman frondas, ¿ya? El tallo se llama rizoma y la raíz sigue con su mismo nombre, ¿no? Raíz. A la vuelta de la hoja de los helechos vamos a encontrar unas asociaciones que parecen unas bolsitas o pelucitas, ¿no? Que muestran un color medio marrón, pardo, un color ámbar, ¿no? Un color medio mostacita a veces. Esas asociaciones se llaman soros, como vemos acá, en el envés de la fronda, o sea, en el envés de la hoja, ¿no es cierto? A la vuelta, atrás. Esos soros están formados por unos sacos conocidos como esporangios, que son estos de acá. Mira, acá hay un esporangio, ¿ya? ¿Y qué va a suceder? Dentro del esporangio, porque hay bastantes esporangios aquí, ¿no? Dentro del esporangio se va a producir las esporas. Y la producción de esporas también va a ser gracias a la meiosis. Profesor, ¿quiere decir que todo el helecho que estoy viendo aquí y acá también, todo este helecho verdecito, con su raíz, con su rizoma, con sus frondas, todo este helecho, ¿cómo lo llamo? Es la fase esporofítica, es diploide, todo el helecho es diploide, ¿ya? Entonces, detrás de sus hojas voy a encontrar a los esporangios que van a estar haciendo constantemente meiosis, y van a liberar esporas haploides. Una espora, voy a coger una de ellas, una espora cae en un sustrato húmedo y comienza a crecer. Crece y toma un aspecto medio raro, parecido a una lámina acorazonada, ¿no? Que se posa sobre el suelo, con bastantes células, y le comienza a crecer más abajito las raíces, ¿no? El tallito después. Esta organización de acá, esta estructura, ¿no? Esta estructura se llama, se conoce como prótalo. ¿Y qué cosa es el prótalo? El prótalo es el gametofito juvenil que se va formando del helecho y que va madurando poco a poco, ¿de acuerdo? Si a mí me preguntaran cuál es el gametofito de los helechos, yo le doy el nombre de prótalo, ¿ya? El prótalo es el nombre que toma el gametofito del helecho. ¿Por qué? Porque toda la plantita de helecho es la fase esporofítica, diploide. En cambio, el prótalo es el gametofito que proviene de la espora, que es haploide. Si la espora es haploide y comienza a dividirse varias veces, entonces va a formar un órgano haploide también, que en este caso se llama prótalo, que es el gametófito. Este prótalo adentro va a desarrollar los dos órganos reproductores que hemos visto antes, ¿de acuerdo? El arquegonio, que es el femenino, y el anteridio, que es el masculino. El anteridio va a producir, anterozoides, que son gametos masculinos, y el arquegonio va a producir oósferas, que son gametos femeninos. Ambos gametos se van a juntar
y van a dar origen nuevamente al esporofito, que es el helecho o la planta completa. ¿Ok? Entonces, como vemos acá, ¿no? Como podemos apreciar acá, lo vamos a aumentar un poco más, ¿no? Vemos que el helecho es el esporofito, libera esporas por meiosis, cada espora se transforma en un gametofito llamado prótalo, y el gametofito haploide llamado prótalo, más adelante va a liberar gametos, ¿no? Lo va a hacer por mitosis, no por meiosis, sino por mitosis, y los gametos se van a juntar para formar nuevamente el helecho entero, que es otro esporófito. Y así se repite sucesivamente el ciclo del helecho. ¿Ok? Hasta acá estamos viendo entonces los ciclos biológicos de las plantas. Y estamos hablando de las plantas de la división pteridófita, ¿ya? Nos hemos pasado 3 minutos del descanso. Vamos a continuar a las 10:05, ¿ya? Hacemos un breve receso.